Muy buenas tardes a todos, estamos muy contentos, les doy la bienvenida a nombre del Fondo de Cultura Económica. Nos complace presentar este libro de Pepe Rebeles, de José Rebeles, que preparamos junto con él y Paco Taibo tuvo esta idea de hacer estas crónicas, ¿no? Uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Como dice Paco, pues cuando uno lee estas crónicas a veces dice, qué bueno que Pepe está aquí con nosotros porque se ha arriesgado mucho para investigar. Entonces, pues nuestra idea era presentarle a los lectores un panorama amplio de todas las cosas que ha investigado, sobre todo teniendo que ver con toda la inseguridad de nuestro país relacionada con el narcotráfico. Entonces, pues tiene un prólogo de Musacchio. Y la verdad es que es un libro que se lee fascinantemente, aunque estén solo fragmentos de las crónicas. Creo que al final logramos un trabajo bien equilibrado de todos los temas que ha tocado Pepe, ¿no? Y para presentarlo tenemos aquí a Luisa Iglesias, bueno, no sé si la han oído en el IMER, locutora de radio, es también escritora y la verdad es que estamos muy contentos de tenerla aquí porque además nos apoya muchísimo con lecturas a fondo todos los viernes junto con Esras Alcázar. Entonces la verdad es que está conociendo todos nuestros libros. Esta idea nuestra de hacer la colección popular, ustedes la verán en nuestro stand. La idea es tener libros pues a muy buen precio, muy asequibles para que lleguen a muchos lectores, pero sin renunciar a la calidad. Es decir, queremos que los lectores tengan cosas buenísimas, literarias, y en este caso abrimos una colección junto con la Universidad Iberoamericana, digamos una serie dentro de la colección popular que es de periodismo narrativo. Y ahí se lo van a reconocer porque tienen el lomo color verde, ¿no? Y entonces a esa colección pertenece el libro de Pepe. Y bueno, y sin más preámbulo, yo los dejo aquí con Luisa y Pepe porque van a dialogar y les van a contar más cosas del libro. Bienvenidos todos. Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que habemos varios aquí. Siempre empezamos con encuesta, ¿verdad? Cuando son estas presentaciones del Fondo de Cultura Económica. ¿Cuántos de aquí conocen el trabajo de José Rebeles y son admiradores? ¿Cuántos no? Y lo están conociendo a lo mejor por primera vez y dicen quiero… Bueno, la verdad es que me da más gusto por los que no lo conocen porque no se la van a acabar. Es una verdadera maravilla acercarse por primera vez al trabajo de Pepe Rebeles. Es avasallante. Yo creo que es de las lecturas más emocionantes que uno puede tener, sobre todo si tienen este interés periodístico y esta voracidad, esta hambre por saber lo que está ocurriendo en nuestro país. Dicho eso, me encantaría que antes de cualquier cosa recibamos con un aplauso gigantesco a Pepe Rebeles, a José Rebeles, que es el mero mero. Bueno, pues presentarlo como se tiene que presentar. Me voy a tomar la libertad de leer además una nota al pie de la nota, al pie de la nota, al pie de esta publicación que tenemos aquí justamente frente a nosotros, y dice algo así, creo que nos sirve para entrarle nada más para que todos estemos en el mismo lugar. Los cárteles mexicanos participan en 22 tipos de delitos. Por si pensábamos que solo eran drogas, vamos a hablar de muchas otras cosas aquí. Trasiego de droga, lavado de dinero, tráfico de personas, secuestro, contrabando de armas. Esto no solo en México, sino en 47 países. Hasta ahí yo creo que todos vamos más o menos claros, aunque el entretejido es complejísimo y a veces nos enfurece tanto tener este tipo de noticias o este tipo de relatos que nos estamos perdiendo de las otras historias. Pero a ver, ¿qué significa ser periodista en México? Ser periodista en nuestro país, a ver cuántos de aquí ya escucharon esta frase, es un deporte extremo, ¿no? Yo creo que ya muchos lo hemos escuchado. Es más, se dice tantas veces que ser periodista en México es un deporte extremo que se ha vuelto una suerte de lugar común y cada vez nos significa menos o nos identificamos menos con esa realidad, pero lo cierto es que no se detiene. La violencia en México no se detiene y la muerte no se detiene. En México no han cesado los asesinatos a periodistas y bueno, pues parece de pronto que bulle esta idea de que pues nos estamos quedando tanto sin verdades como sin estas voces que nos las griten, ¿no? Que nos las digan las voces de los periodistas. Cada vez que matan a un periodista en México, ¿qué es lo que hacen? Si matamos a un periodista, lo que matamos es una verdad incómoda,
de las que no le gusta escuchar ni al crimen organizado, ni al Estado, ni a los poderes fácticos, ni a los empresarios, ni a los políticos, ni a los nada, ¿verdad? Bueno, esas son las verdades incómodas. Cuando nosotros sabemos de la muerte de un periodista y no hacemos nada al respecto, estamos acabando con el mismo derecho que nosotros tenemos de estar informados y de tener acceso de una u otra manera a esa verdad incómoda. Pero ¿cómo hacemos en un país como este para entender a la víctima y al victimario? Que yo creo que esa es una de las grandes preguntas y que además José Reveles se encarga de desentrañar de una manera fenomenal. Es uno de los ejercicios más difíciles, es el ejercicio de la empatía, ¿no? De poder entender las cosas y ponernos en el lugar de todos en una lectura. Pero bueno, creo que nosotros estamos viviendo una época en la que todo usuario de redes sociodigitales, ahora ya unos años después de todas las crónicas que se van a encontrar en esta maravillosa publicación, estamos en una época de mucha urgencia, ¿no? Todo urge y todo se tiene que dar clic y todo es hashtag y todo es tendencia, y si no llegaste al 2 del trending topic de Guadalajara, Ciudad de México, Jalisco, no sé qué, el país, ¿verdad? Ya, mal, ¿no? Y no hay un análisis mucho más profundo de la información. El periodismo el periodismo de investigación cada vez va haciendo un pasito para atrás en el nombre del clickbait, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado esto de la gran relación de ¿quién será? Madonna y Bradley Cooper, ¿no? Click. Y entonces no nos importa si tenemos información cierta, si tenemos fake news, estamos perdiendo el interés por ese análisis y bueno, pues todo en nombre de pues lo inmediato. Pero más allá también de lo inmediato, pues creo que el enemigo en común que todos tenemos en nuestro país y que a veces se nos pierde de vista por tantos conflictos que tenemos es la desinformación, ¿no? Yo creo que ahí todos podríamos estar de acuerdo en que es el mayor enemigo que podríamos tener. Pero bueno, hay muchos factores que nos arrebatan justamente esta riqueza de las realidades del país o de entender esas realidades. La falta de resignificación de la información, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que todos tenemos un teléfono inteligente y todos podemos relatar lo que ocurre, ¿no? Todos podemos tomar una foto y decir esto pasó. Eso no nos va a hacer buenos o malos periodistas, nos hace, digamos, relatores de la realidad. Pero un buen periodista, un buen reportero, toma esa información, la decodifica, la reinterpreta, la mueve, la amasa. De hecho, Humberto Musacchio lo dice de una manera muy bella en el prólogo de este libro y te la comparte, ¿no? Y todavía un mejor periodista hace que te importe, no que sea como periodismo para periodistas, que yo creo que ese es el otro mal que vivimos actualmente en 2019, periodistas completamente arrogantes, que justamente lo que hacen es pues hablarle solo a sus pares y olvidarse de que somos nosotros, los que estamos justo aquí sentados, los que queremos entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y no nos hablan a nosotros. En los periódicos están más encargados en pelearse unos con otros que en tener este acto de interlocución, ¿no? Con los que estamos justamente aquí. Ahí yo creo que es donde entra Pepe Reveles, o ha entrado toda la vida José Reveles a decir pausa, y no solamente yo te entiendo, lector, sino también estoy entendiendo a la víctima, estoy entendiendo al victimario y estoy entendiendo un entretejido tan complicado como es el que se vive en nuestro país cuando hablamos de temas como crimen organizado, de temas como entramados políticos, etcétera, corrupción. Bueno, me imagino que los que lo han leído lo tienen más que claro, y los que no, qué maravilloso. De verdad les deseo mucha suerte en este viaje. Hay una lección que a mí me ha dejado José Reveles, que además no solamente es uno de los mejores periodistas de investigación de este país, uno de nuestros favoritos de toda la vida, sino que además es un maestro, yo creo que de los más generosos. Y bueno, ya no es anecdotario personal, pero yo conozco a Pepe Reveles desde que tengo como 7 años, yo creo, más o menos, por casualidades de la vida, pero he tenido la ventaja de aprender de él desde que lo leo en diferentes espacios, ¿no? Y creo que no solo eso, sino coincidir en estas voces y de pronto decir, vaya, aquí hay un periodista que no le importa un comino, ¿no? Que sí quiere contarme lo que está pasando. Y esa generosidad que tiene como autor, la tiene como maestro. Yo creo que ha formado muchas generaciones de periodistas y eso me parece que es admirable. No cualquier periodista se sienta y tiene la paciencia de decir, siéntate aquí, vamos a entender de qué se trata todo este camino, ¿no? Y me parece que es difícil. Hay una lección de vida que por lo menos me has dejado, Pepe, de las muchísimas, y es la siguiente, es
el periodismo, hasta la apunté aquí, el periodismo tiene que ser un sendero a la vida. Aun cuando esta vida, o aun cuando este país nuestro, que tenemos todos aquí que compartimos, sea actualmente una fosa común. Aun cuando tengamos eso en nuestro país, el periodismo es un agente luminoso, esclarecedor, es esa verdad incómoda que necesitamos para seguir avanzando. Pasando esta publicación, que yo no les quiero quemar, a ver si podemos leer un pedacito ahorita. Bueno, ahorita llegamos allá. Yo creo que es una provocación desde el título, este libro, esta antología, este compendio de las mejores crónicas que tiene José Reveles, porque ¿a qué nos referimos con mirando a los ojos de la muerte? Yo creo que hay 3 maneras de interpretar este título. Por ejemplo, una de ellas es mirando los ojos de los que hemos perdido, de las víctimas, o las que no podemos ver, ¿no? Como la desaparición forzada, que es uno de los temas que se toca en este libro de una manera, me parece muy, muy interesante. O, por otro lado, mirar a los ojos del victimario, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país cuando tenemos todas estas personas que están inmersas en estos círculos de violencia, como los que constantemente fomenta el crimen organizado y que, bueno, pues de pronto ya están ahí y nosotros tenemos que verlos también, ¿no? Y por otro lado, el mirar con los ojos del lector, que eso yo creo que es dificilísimo, porque lo que estamos atravesando actualmente en nuestro país, yo creo que supera las más horribles fantasías de cualquier autor de espantos, repelús y ciencia ficción. Es decir, las distopías que se planteaban en algún punto en el mundo entero, no solo en México, no seamos tan codiciosos, ¿verdad? Pero en el mundo pues ya las podemos ver, ¿no? Y no solamente las políticas, estamos viendo cambios brutales en distintas latitudes. Latinoamérica es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar con los ojos de un lector que está atravesando un momento tan difícil como el 2019? No es lo mismo que como se leían quizá algunas crónicas que están escritas en los tiempos de Calderón, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuevos héroes, tenemos nuevos villanos, tenemos buenos, buenísimos y malos, malísimos, y ninguno es bueno y ninguno es malo y ninguno es héroe y es villano, ¿no? Que creo que es interesantísimo. Pero bueno, en esta publicación yo creo que una de las grandes preguntas es cómo vamos a llegar a las entrañas de este conflicto sin salir dañados, y creo que la respuesta es que no vamos a salir ilesos de esta publicación. Yo creo que nos va a hacer reír, nos va a hacer enojar. En mi caso a mí me dolió muchísimo, me has hecho mucho daño, Pepe, pero creo que era necesario, porque ese mismo daño que se vivía entonces se sigue viviendo ahora, y creo que hay mucho que contar de eso, pero lo primero era agradecerte por hacernos entender y por ser tan empático con nosotros los lectores. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Pues ya, de entrada es eso, de entrada. Y ahora sí le cedemos la palabra al único y al inigualable Pepe Reveles para que platique con nosotros ahorita. Había 2 promesas pendientes, Pepe, dijiste en un video por ahí, hasta las apunté para que no digas que no. ¿Por qué en nuestro país hay tantos inocentes presos injustamente? Que me parece que esa es una de las buenas. Y luego, ¿por qué no hay detenidos por el lanzamiento de granadas en la Plaza de Morelia? Es otra. Yo diría, ¿por qué las vacas rellenas de cocaína? Esa es otra. Yo pondría también por ahí, pues, ¿qué es esto justamente de la cifra negra de los 40,000 desaparecidos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están tantos años después? Pues, ¿qué, los falsos positivos? Es que hay muchos temas, tenemos muchos temas. Por favor, querido Pepe. Muchas gracias. Pepe Reveles. Pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Luisa, por esta tan generosa, tan empática presentación de alguien tan lejana en la generación, digo, porque los años entre ellos y yo son bastantes, pero ha habido siempre una excelente relación, una buena comunicación, que yo espero que se dé exactamente con la juventud. Yo creo que muchas de las cosas de las que hablamos, a veces los contextos en que desarrollamos nuestras historias tienen que ver con un pasado que a lo mejor la gente que está la más joven de por aquí no conoció, pero que tiene que conocer. Tiene que ubicarse un poco en esa memoria colectiva para poder entender lo que nos está pasando, para poder influir organizadamente para que no vuelva a ocurrir, para rescatar tal vez un pasado muy
muy grave para la ciudadanía que no debe volver a repetirse. Estamos justamente en el medio de una oferta de un nuevo gobierno de que las cosas ya no serán iguales. Sin embargo, una vez que pasa un año de la Cuarta Transformación, todavía no vemos los resultados tangibles que se puedan presumir, que se puedan tocar, que se puedan ubicar también en la percepción social de que esto va a parar algún día. El mismo Andrés Manuel López Obrador reconoció justamente que el gran pendiente es el de la seguridad en nuestro país, ¿no? Bueno, hizo bien en hacerlo porque es la verdad. Es decir, la gente está esperando resultados porque se supone que los anteriores gobiernos tuvieron estrategias equivocadas, tuvieron errores de visión, de percepción y de aplicación de la ley, de tal manera que la delincuencia, en vez de disminuir, creció. La violencia, en vez de aminorar, se exacerbó. Las desapariciones, los asesinatos, los homicidios dolosos no se han frenado. Hay una inercia que todavía llega y es como un agua que viene de bajada, ¿no? Y tú no la puedes contener tan fácilmente en un dique, sino que rebasa, y estamos en esa situación con respecto a la inseguridad. Y creo que además se agrega eso a esa realidad estadística y a esa percepción social, errores muy recientes, como fue el caso de Sinaloa, hace no muchas semanas. O el de Nuevo Laredo, por cierto. Bueno, el de Nuevo Laredo, el de Sinaloa, el de la frontera Sonora-Chihuahua con los Levarón, y antier con el tema de la masacre en Villa Unión, Así cerca es. de Piedras Negras, que es otra de las que van a quedar en la historia. Es decir, no hemos logrado, el gobierno no ha logrado establecer un tope y decir hasta aquí llegó el asunto y vamos ahora para atrás, vamos un poco a reencontrarnos con la justicia, con un respeto a la participación, con una paz vivible, y creo que es el gran reto de este gobierno. Por eso me parece que estas crónicas, aunque tengan varios años de haberse escrito, son actuales, porque estamos hablando de los mismos temas que no han variado. Les voy a poner el ejemplo que tú mencionabas de las granadas de Morelia. Sí. En aquel momento, que era el 15 de septiembre de 2008, cuando se supone que un grupo delincuencial arrojó estas granadas en medio de una multitud, con el tiempo las personas que fueron incriminadas eran inocentes. Yo lo escribí en un libro de donde se recoge esta crónica, diciendo van a salir libres, porque no hay manera de comprobar que ellos fueron los que arrojaron estas granadas, hasta por los elementos más esenciales o de una época en que al gobierno le encantaba hacer la presentación pública de los delincuentes, ¿no? Sí. Me acuerdo ahí delante de un helicóptero artillado, ¿no? Como para darle más espectacularidad, y se veía como estos tres que nos presentaban, uno de ellos tenía 5 cosillas rotas y estaba en traje de hospital azul, en bata de hospital azul, como no sabían ni de lo que estaban hablando. Es decir, no tenían la menor idea de cómo se arrojaba una granada, porque hubo un video en donde la arrojaban y parecía que estaban jugando boliche, ¿no? Ese tipo de cosas, con ojos críticos de alguien que tiene que ver detrás de lo que nos quieren mostrar, ¿no? Encontrar las verdades detrás de lo que nos ocultan, me hizo pensar, pero además tuve la fortuna de hablar con los familiares inmediatamente a los pocos días de que se dio a conocer esta presunta culpabilidad. Dije yo, estos son inocentes. Con el tiempo la historia me dio la razón, están libres.
De tal manera que hoy estamos en un país, la República Mexicana, en donde el peor atentado presuntamente narcoterrorista de la historia reciente, no hay culpables en la cárcel, no hay gente que lo haya ejecutado, o la justicia es totalmente absurda e impotente. Pero si tuviéramos que regresar, digamos, a entender cómo se genera esto de los falsos positivos o de la fabricación de culpables tanto en nuestro país como en otros espacios, está el ejemplo de Colombia, ¿no? El ejemplo de cómo decían, mataban civiles en Colombia y decían, estos son de las FARC, y les cambiaban ahora sí que hasta el traje, ¿no? Y un poco eso lo empezamos a ver, digamos, cómo se replica y cómo se aterriza de una manera quizás hasta más violenta en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con esa parte también? Cómo de pronto decimos, bueno, eso solamente le pertenece a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, esa que tenía él, y de pronto también vemos este mismo ejemplo hace menos de 2 meses, ¿no? En nuestro país. ¿Qué pasa con en Nuevo Laredo? En Nuevo Laredo, justamente, bueno, que les cambiaban los trajes y bueno, encontramos con personas con 2 botas izquierdas, ¿no? O derechas. O ya, bueno, aquí Luisa me lee el pensamiento porque yo iba a desembocar en eso. No, está perfecto, porque resulta que quien prefabricó todo esto era un general que se llamó Mario Arturo Acosta Chaparro, un general que murió asesinado por alguna de las miles de tropelías que hizo, no sé qué, de cuál de todas las posibilidades del espectro le tocó, pero lo mataron, ¿no? Lo mataron mientras arreglaba su Mercedes-Benz allí en la colonia Santa Julia. Pero a lo que voy es que este general fue capaz de inventar, porque eso es la palabra, culpables de un acto que no se cometió de la manera que se dijo, sino que fue una manera de México mostrar durante el régimen de Calderón que los narcos eran terroristas. Y estamos hablando del 2008. Hoy estamos otra vez hablando de que los narcos deben ser considerados terroristas, pero desde el lado de Trump, ¿no? Desde los Estados Unidos. ¿Y tú sientes que esa discusión en Estados Unidos significa lo mismo que significa para nuestro país, Pepe? En el sentido de, parece que los estadounidenses, ellos están en otra cosa y que más bien el hecho de terroristas o no revolvió las cosas acá, ¿no? En México. Es una manera de mover a su gente, del propio Trump, que está buscando su reelección. Pues sí. Es una forma de criminalizar a un país dependiente que somos nosotros. Es una forma de reenfocar la mira de los ataques xenófobos y discriminatorios contra los mexicanos por parte de Trump, diciendo pues todos son criminales. Yo ya lo había dicho que eran criminales, ahora sí digo que son terroristas, ¿no? No creo que vaya a llegar, no lo va a cumplir, pero digamos que el amago, y no es un amago en el aire, coyuntural, que no se haya dado nunca. Al contrario, está repitiendo lo que hicieron, digamos, cuando el presunto, y digo presunto porque no está muy claro en la historia, secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, aquí en Jalisco, ¿no? En donde la mano justiciera de Estados Unidos llegó hasta secuestrar a un doctor, Humberto Álvarez Machain, llevárselo a Estados Unidos, acusándolo de estar manteniendo despierto y vivo a Camarena mientras lo torturaban, ¿no? Cosa que nunca se comprobó. Salió inocente el doctor Álvarez Machain. Lo que no salió inocente fue la soberanía mexicana, ¿no? Lo que no salió inocente es la injerencia de Estados Unidos con su brazo largo, disque justiciero, metiéndose en asuntos que no le competían con un pretexto como era el del asesinato de la DEA. Pero acuérdense, ¿quién estaba involucrado en ese asesinato? Pues, entre otros, Rafael Caro Quintero. Pero resulta que Rafael Caro Quintero era un consentido de Estados Unidos. Cuando aparece el Rancho Búfalo en noviembre de 1984 en Chihuahua, se descubre que las 11,000 toneladas que ya estaban ahí embodegadas de marihuana eran para un negocio internacional, cuyas ganancias iban a ser destinadas para la compra de armas en Irán, que a su vez iban a ser entregadas a la contra nicaragüense. Es decir, un negocio consentido por los gobiernos de México y Estados Unidos en contra de Nicaragua, ¿no? Y el operador de todo ese
de ese agrosistema, de esa agroindustria, se llamaba Rafael Caro Quintero. ¿Quién es el consentido de México? Porque por aquí justamente entre tus crónicas estoy tratando de buscar uno donde dicen el disque más buscado, el disque más peleado, el disque más regañado. Estamos hablando de... Cuando yo escribí esto, Guzmán. Estábamos hablando del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. Que nunca lo capturaban. Llegaron 5 minutos después de que estuvo con una mujer en un hotel, pero que no pudo estar con ella porque estaba en sus días. Lo dijo un subprocurador, ¿eh? Así es. Cosa que no me estoy aquí portando grosero, estoy repitiendo lo que dijo un funcionario público, ¿no? Cuitlagua, que se apellidaba, ya no me acuerdo su apellido. ¿García? García, me parece que era. ¿Cuitlagua García? Pero bueno, estamos hablando de ese mito, de esa leyenda que construyó. Que no construimos los periodistas, lo construyó el gobierno. Y los periodistas simplemente repetimos como pericos lo que nos dijo el gobierno. Pero la leyenda del Chapo la construyeron varios regímenes, varios sexenios, ¿no? Y terminó pues en esta extradición a los Estados Unidos y una condena de por vida después de ser juzgado en Nueva York. A pesar de que dicen tanto los Estados Unidos como México, porque es chistoso, dicen que le iban a quitar, dije iban porque no se los han quitado. No se los han quitado. 14,000 millones de dólares a Joaquín Guzmán Loera, pues no sé dónde están. Pero ellos tampoco. Pero de que los quieren. De hecho, Estados Unidos y México se la pasan peleando por quién se va a quedar. Yo estoy seguro que tienen más dinero que ese. Exacto. Pero no hay una voluntad, no hay una capacidad investigadora para ubicarlos, decir, aquí están. Y ya México ya se apuntó a compartirlos, a decir, no, pues a mí me toca también. ¿Cómo? ¿Que te toca de qué? Pues si no hay nada. No hay más que declaraciones, ¿no? Pero no está la ubicación de esos capitales. Yo sí la tengo. Digo, ¿De aquí a dónde nos vamos a ir? A buscar cierta vamos por ella inmediatamente. No, lo que quiero decir, yo tengo la información de cómo el cártel de Sinaloa, durante 4 o 5 años nada más, del 2003 al 2008, depositó en un solo banco de Estados Unidos, uno solo. Estamos hablando del Wachovia Bank, o Wachovia, como se pronuncia, porque es un término Wachovia, alemán, me parece originalmente. Ese banco recibió depósitos de Sinaloa por 378,000 millones de dólares. ¿Qué estamos hablando de 378,000? Estamos hablando de 10 años de ganancias de todo el narcotráfico. Estamos hablando de la tercera parte del Producto Interno Bruto mexicano en su época. Y eso entró en los bancos y no se sabe dónde está, porque ese banco ya no existe. Lo compró Wells Fargo y está confinado a ser una especie de agencia de inversiones en las bolsas. Pero ese dinero estuvo allá adentro, no sabemos a dónde se fue el dinero. Según Roberto Saviano, el autor italiano, no solo de Gomorra, sino de... ¿Cero también es de Saviano? De 000. En 000 él cita la misma cifra que yo estoy mencionando aquí. Digamos que las citamos simultáneamente, sin conocernos. Yo nunca lo he visto, él nunca me ha visto a mí, pero citamos la misma investigación que fue checada por autoridades de Estados Unidos y comprobaron que era cierto. Entonces tomaron la determinación firme de multar a este banco con 110 millones de dólares. No, una ridiculez. Ni el 1 al 1000, ¿no? Exactamente. Pero bueno, con eso lo que quiero decir, bueno, repitiendo a Saviano, citando a Saviano, él dice, Roberto Saviano, no se entendería el rescate de la economía italiana sin el dinero de Sinaloa. No se entendería el salvamento de los bancos europeos sin el dinero de Sinaloa. O sea, estamos hablando de ese tamaño de poderío económico de los grupos mexicanos del narcotráfico, que no es atacado en México. O sea, no tenemos noticia de que alguien haya incautado bienes de suficiente cuantía
a ninguno de los grupos criminales, ni a Sinaloa, ni a los Zetas, ni al Golfo, ni a los Arellano, ni a la familia michoacana, ni al Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, estamos tirando a ciegas en una confrontación armada contra un enemigo móvil que no presenta frente, y desperdiciamos todas las municiones que son la investigación financiera, de lavado, de las empresas fantasma en los bancos, de los empresarios que les dan cobertura, que les lavan el dinero, de los políticos que les dan protección. Sí. Eso no se hace en México. A ver, bueno, tenemos a la UIF, tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Bueno, sí. No es de Santiago Nieto, ¿verdad? Pero él está justamente ahí. Santiago está trabajando. Ver, en esta publicación tú ya proponías, ya desde hace una buena temporada, congelen el dinero del narco y así vamos a encontrar quién es quién y de a cómo nos toca a todos, ¿no? De a cómo nos va. Y sobre todo vas a debilitar a las organizaciones. Han pasado los años y no se ha hecho. Pero el conocimiento de que esa es la alternativa, de que esa es una de las buenas alternativas como estrategia para eliminar todo este tema de violencia, de corrupción, de etcétera, de los 1000 factores que discutimos aquí, ¿por qué si lo saben, por qué no lo hacen? Y para mí lo peor es que ahora se está empleando esa capacidad de inteligencia financiera para atacar a exfuncionarios, exgobernadores, al exdirector de Pemex, ¿no? Diciendo, utilizó tráfico de influencia, transó con Odebrecht, recibió tantos millones, etcétera, y lo tienen huyendo de la justicia. Su madre estuvo presa en Alemania, ¿no? La mamá del funcionario, y sin embargo, eso no lo aplican a los traficantes y a la delincuencia organizada. Lo mismo que están operando ahorita contra los funcionarios y gobernadores, contra los exgobernadores de Tamaulipas, por ejemplo, no, de Coahuila. Ya me confundí, de gobernadores que cometieron ilícitos, pues no se lo están aplicando a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada. Entonces me parece un contrasentido, como que en vez de balas deberían emplear inteligencia. Bueno, inteligencia de las dos. El tema de Lozoya es un tema muy... es que siento yo como muchos huecos a los que le podríamos entrar. Pero lo están haciendo. Pero justamente... Más allá de si lo hacen bien o no lo hacen mal. Acá no lo hacen ni bien ni mal. ¿No? Ese es el tema. Bueno, tú mencionaste hace un rato el tema de los falsos positivos. Sí. Muy brevemente lo voy a decir. Es una palabra que ni siquiera se emplea, una frase que ni siquiera se emplea en México, se empleó en Colombia, hablando de aquellas víctimas inocentes que después de una directiva presidencial de Álvaro Uribe, donde le prometió ascensos, mejoras salariales, nuevos grados, vacaciones, más gente con la familia, los militares, en la medida de su productividad. Es decir, se interpretó en la medida de más muertos en la guerra contra la guerrilla y contra los narcotraficantes. ¿Mientras más muertos, más premios, algo así? ¿O? Sí, entonces los militares interpretaron que había que matar más gente. Entonces fueron y recogían gente al azar en las colonias, en los barrios pobres, gente tal vez en condición de calle, incluso algunos con alguna discapacidad, pero se los llevaban y los fusilaban. Después los vestían con uniformes de las FARC, como caídos en combate, para incrementar la contabilidad del triunfo sobre la delincuencia o sobre la guerrilla. Esto llegó a un extremo en que casi suman entre 4,000 y 5,000 las víctimas de esta política, pues, necrófila, ¿no? Que ocurrió en Colombia. Y yo en un libro que escribí hace 8 o 9 años, que recoge algún capítulo aquí casi al final del libro, ¿Cuál? que se llama libro? Body Count. Ajá. Body Count, en donde yo digo que los colombianos le copiaron a los Estados Unidos en Vietnam, en donde arrasaban una aldea donde había solo mujeres, niños y ancianos, y la presentaban como un éxito en la guerra contra los Vietcongs, es decir, como si fueran combatientes del Vietcong abatidos.
No, y eran gente que no participaba en la guerra, que estaba refugiada en su aldea, ¿no? En aldeas, además, estrechamente cercadas, vigiladas para que nadie se moviera. En fin, esto lo descubrió la prensa estadounidense y fue un escándalo terrible, porque resulta que estaban mintiendo abiertamente a la opinión pública. Así es. Y consiguiendo más presupuesto para la guerra, porque tenían éxito. Pero era un éxito tan falsario como el que estoy platicando, ¿no? Y yo digo que eso ocurrió también en México. Aunque aquí no hubo una directiva presidencial para darle ascensos a los militares y esas cosas, aquí teníamos nuestros falsos positivos. ¿Con Calderón no se hacía esto? ¿Ascenso, con Calderón particularmente? ¿O aplauso justamente a la violencia o a los muertos? Criminalización a todo aquel que caía herido o muerto en un enfrentamiento. Estamos hablando de los estudiantes del TEC, ¿sí? Que en su momento hubimos quienes dijimos que eran, por supuesto, inocentes, estudiantes de excelencia. Así es. Con el tiempo ya recibieron el perdón público, porque el ejército los mató adentro del campus, los arrastró fuera del campus, los colocó y les puso proyectiles o cartuchos de armas en donde era conveniente y les puso armas en las manos. Pero obviamente no eran delincuentes, eran estudiantes de excelencia. De tal manera que el gobierno... Calderón les dijo que eran... sí, bueno, que eran pandilleros o sicarios. O él lo dijo más bien ahí con los de Salvarcar, que son otros falsos positivos. Son los otros. Cuando dijo en algo andaban, eran pandilleros. Ese y es después otro, sí. tuvo que visitar, porque él estaba fuera del país cuando esto ocurrió, a finales de enero de 2010. Él fue a Villas de Salvarcar y una madre le dijo: señor presidente, me perdona, pero usted no es bienvenido aquí. ¿Sí? Yo tengo 2 hijos muertos. Si 2 hijos fueran suyos, ¿usted qué haría? ¿Qué no está haciendo? En fin, casi lo corrió con cajas estempladas, porque le dijeron: usted primero los criminalizó y ahora viene a pretender darles pues una reivindicación, un reconocimiento como víctimas inocentes. Lo curioso es que este tipo de barbaridades, como la que estoy mencionando, lo que provoca es que el gobierno quiera tapar el sol con dinero, no con un dedo, con millones. Exactamente. En consecuencia de lo de Villas de Salvarcar, lo que hubo fue un programa que se llamó Todos Somos Juárez, que recibió de la Federación 3,000 millones de pesos, que recibió un gobernador priista y que se los gastó alegremente y no pasó mayor cosa, no se reconstruyó, como se dice ahora, el tejido social, sino que siguen igual en la inseguridad, en la impotencia frente a la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que en México también había falsos positivos, ¿no? Definitivamente. Gente que fue simplemente abatida con balas oficiales, como fue Tlatlaya, como fue Ecuandureo, ¿no? Y que fue presentada como delincuentes y no hay una investigación más a fondo que desmiente esa verdad oficial, ¿no? Que es un poco a lo que tenemos que dedicarnos los periodistas, a descubrir lo que está detrás de lo que nos declaran los gobiernos, de lo cual hay que dudar siempre y hay que investigar detrás y publicar historias que las autoridades o los poderes no quieren que se cuenten. En eso consiste un periodismo de investigación. Exacto. Decir lo que alguien no quiere que se diga, que alguien quiere que permanezca oculto para siempre detrás de una mentira. A mí en ese sentido sí me gustaría preguntarte qué es lo que quisieras, Pepe, que se quedaran tus lectores después de echar justamente su mirada, los ojos hacia la muerte. ¿Cuál es esa, digamos, reflexión que queda después de un panorama tan oscuro y que, sin embargo, en algunos momentos lo relatas de una manera pues muy chistosa, pero es muy doloroso justamente por eso? ¿Cuál es esa cosa que te gustaría, de la que nosotros pudiéramos aprendernos con Nachi? A mí me parece que la única solución a todos los problemas que hemos sufrido en los últimos años, ya puedo decir en las últimas décadas, sí, es la participación ciudadana, que la organización social empuje
las agendas oficiales y marque por qué línea deben obrar los gobiernos, no importa de qué signo. Si un gobierno no está haciendo las cosas correctamente, hay que obligarlo a que las haga. Y eso no lo da más que la información y la organización. Pero me parece que estamos lejos de eso. Hay que ir construyendo, porque algún día hay que empezar. Sí hay círculos de estudio, grupos que se organizan por lo menos en su comunidad para tratar de mejorar las cosas y que eso vaya subiendo de nivel hasta que impere, digamos, en nuestro país una justicia, una paz deseable, sí, una convivencia mínimamente civilizada, ¿no? Por desgracia no soy muy optimista, o más bien parecería que soy pesimista, pero soy un optimista informado. Entonces, me parece que tenemos que hacer muchas cosas todavía, a veces de la mano del gobierno, a veces en contra de lo que el gobierno promueve. Creo que hay cosas positivas en este año que terminó, pero no han llegado a convencernos de que las cosas ya cambiaron. Y en este segundo tienen que cambiar porque tienen que cambiar, porque ya no puede seguir el discurso de miren el tiradero que nos dejaron. ¿Vieron qué país tan sucio y enredado y violento nos heredaron? No, ya ahora va por cuenta de la cuarta transformación. Hombre, ya pasó un año y justamente sí, por eso digo. El mensaje que pudimos ver el día de ayer, si no me equivoco, es que ya como que uno siente en la fil que los días pasan de una manera muy extraña, ¿verdad? Pero era eso, era la petición de denos un año más para arreglar el problema de la seguridad. Y pues ahí algunos académicos dijeron, bueno, nosotros desde nuestro privilegio de analistas te damos la oportunidad, pero las víctimas todos los días, ¿cuánto tiempo tienen? ¿No? ¿Un año, 5, un día? ¿Y los que ya desaparecieron? ¿Y los que no cuentan? Hay una especie de doble mensaje, difícil, porque sí hay más acercamiento con las víctimas, sí hay la promesa de amnistía para los llamados presos políticos, sí, pero hay presos que no son políticos. Quiero decir, gente en las cárceles que es inocente, pero que en su momento no militó en ningún partido, no estuvo en la oposición, no estuvo en marchas, manifestaciones, mítines, no secuestró a algún funcionario por temas de agua o de luz, porque eso ha ocurrido. Tú retienes a un funcionario mientras te solucionan el problema y te acusan de secuestro, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que toda esta gente no tiene ese perfil. Son ciudadanos comunes que fueron capturados como falsos positivos, como fábrica de culpables, en ese afán de mostrar que el gobierno está haciendo algo que valga la pena. Y entonces hay muchísima gente, hay decenas, hay centenares de personas que están en esa condición y están en la peor condición de que ni siquiera son presos políticos. O a lo mejor son presos políticos. Son absolutamente invisibles. Sí, invisibles y desatendidos. Y como ellos me lo dicen, porque los conozco, a muchos de ellos, y estamos otra vez a la cola. Es decir, han pasado años reclamando justicia en sus casos, y como ahora la prioridad son los presos políticos, ellos quedan otra vez a la cola. Dice, vamos a volver a empezar con nuevos funcionarios. Llevamos 10, 11, 9, 8 años luchando, y aquí estamos, y no ha pasado nada. Porque hay gente en prisión que tienen hasta, como Israel Vallarta tiene 14 años sin sentencia. Esta es la prisión preventiva de nuestro país, esta es la justicia pronta y expedita. De 14 años esperar una sentencia. Digo, acaban de salir los que cumplieron 18 años de cárcel sin sentencia en el Estado de México, acusados de un homicidio que nunca cometieron. Es decir, sí están remediando cosas del pasado, pero al ritmo en que se pueden solucionar, porque hay que individualizarlos, ¿no? Se van a tardar 3 sexenios. O sea, yo lo veo muy difícil. No es lo mismo cuando tú dices, yo extiendo una amnistía, por ejemplo, la de López Portillo,
que no fue gratuita ni voluntaria ni por buena gente del señor López Portillo, sino porque lo obligó la huelga de hambre de las madres de los desaparecidos en Catedral. Dio una amnistía, pero es una amnistía a todos los opositores del pasado, fueran guerrilleros, estudiantes, activistas, etcétera, y salieron de la cárcel más de 2,000 personas. Se les quitaron órdenes de aprehensión a otras 2,500, se permitió el regreso de 60 exiliados políticos, pero no se solucionó el problema de los desaparecidos. Una amnistía que se puede dictar de manera masiva porque todos entran en la misma categoría. Ahora no todos entran en la misma categoría. Esa es la otra. Hay que individualizar los casos y entonces estamos ante un problema bastante grande. Tal vez a los indígenas que no tuvieron traductor durante su proceso, durante su juicio, se les pueda perdonar masivamente, pero no son muchos porque se está dando amnistía federal por delitos federales. Entonces no llegan a 400. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo, pero por lo menos hay una cercanía del gobierno hacia las víctimas. Ya las madres no buscan solas en las fosas clandestinas, no buscan fosas clandestinas de manera individual sin asistencia del gobierno, sino que ahora el gobierno la está acompañando. O sea, hay gente de gobernación que va con ellos. A reserva de que nos quedan como 3 minutitos, pero aquí vamos a hacer hasta lo imposible para hacer que se sientan como de a 20. Sabemos que muchos de los que están aquí son muy lectores y quieren justamente pues tener esta interacción con Pepe. Entonces no sé si alguien tenga por ahí alguna duda que quiera compartir. Sí, a ver, de este lado. Hola, y ahorita regresamos a las reflexiones. Una precisión, se refiere el maestro Pepe a Cuitláhuac Salinas, que fue titular del Aceido. El que hizo es la desafortunadísima declaración. Cuitláhuac Salinas. Sí, Cuitláhuac Salinas, entonces, pues echó encima no únicamente a la opinión pública, sino también a grupos pro derechos de las mujeres. Yo nomás quería hacer esa pequeña precisión. Gracias. Y lo sé pues porque he seguido al maestro Pepe desde hace 30 de 54 años de vida. Te agradezco muchísimo. Gracias. Te agradezco muchísimo. Sí, ocurren ese tipo de cosas que podían ser cómicas si no fueran tan trágicas, ¿no? Exactamente. Bastante doloroso. ¿Alguien más tiene por aquí alguna participación, comentario, pregunta? Yo sí tengo una pregunta. Todavía no he podido leer el libro, pero me gustaría preguntarle, usted como periodista dedicado a estos temas, el principal problema de México es la justicia. Acabamos de ver un caso de los jueces y los magistrados. ¿Hay en el libro o hay en sus intenciones de periodista una investigación a los tribunales de justicia del país? Que ahí nace el principal problema, a mí me parece que es ese, el de la justicia. Y quien lo implanta y quien lo decide son los tribunales. Sí, en específico sobre los magistrados, no. Pero sí con respecto del tipo de injusticias que se cometen y finalmente las cometen desde el agente aprensor, ¿no? Agente judicial, federal o estatal, local, el Ministerio Público y el juez. Ocurre en este país, y lo estábamos hablando hace poco con expertos juristas, el Ministerio Público se toma como ciertas los partes policiales. El juez se toma como cierto lo que dijo el Ministerio Público. Entonces resulta que los que en este país acusan a una persona son agentes sin formación, corruptos, ¿no? Que en ocasiones, y lo acabo de conocer, yo no sabía que eso existía, que en ocasiones reciben un premio por persona detenida, ¿no? Estamos hablando en el tema de los secuestros de una mujer, Verónica se llama, no me acuerdo el apellido, que tuvo la mala fortuna en un tianguis conversó con un vendedor de ropa de paca y se citaron al día siguiente porque le dijo, tú puedes participar en el negocio, fue al metro a verlo y antes de entrar al metro ya le estaban capturando como 15 o 20 agentes federales. Y desde entonces en la cárcel hace más de 8 años. Más de 8 años acusada de secuestros que no sabe de quién, porque armaron una banda de secuestros con ella y con otras 12 personas y todos inocentes, incluyendo el que le iba a vender las pacas. Entonces, era la manera de fabricar delitos
como una, no sé, una noción mediática. Alguien dijo cuota, ¿no? Como una cuota. Sí, y que el gobierno pareciera como justiciero y que realmente estaba trabajando, y no fue cierto. Esto no nada más en casos emblemáticos como el de Nelson Vargas, como el de Martí, como el de la señora Wallace. Estamos hablando de varios secuestros de gente para nosotros anónima, pero que el que fue capturado por presuntamente haberlos cometido sigue en prisión, aunque no haya hecho nada. Les platico muy brevemente el caso del convoy de la Barbie, que ustedes se acuerdan muy bien. 30 de agosto de 2010, capturan a 7 personas que iban con la Barbie, custodiándolo con armas largas y con droga y en varios carros a toda velocidad en la carretera Toluca. La verdad histórica es que a estos muchachos y mujeres, porque llevaban una mujer entre ellos, estaban en la colonia de Las Águilas. Llegaron y los tomaron y se lo llevaron a la carretera y armaron todo este cuento. Cuando a la Barbie, ahora hay un video que se filtró, lo capturan solito en el rancho. Solito. O sea, no había nadie con él. Y esta gente, bueno, hace 3 días me fue a ver uno de los liberados, uno de los muchachos a los que yo defendí en su momento, porque nadie le da trabajo, porque estuvo 5 años y medio en la cárcel, porque si pica en internet aparece su rostro en la presentación de la Barbie. Exactamente. Porque está totalmente criminalizado y no puede obtener un solo trabajo. Hasta Renato Sales, lo puedo decir, Renato Sales le ofreció, oye, pues te voy a contratar yo en la policía. Cuando lo mandó con la policía, los que le hicieron el examen dijeron, pero si tú eras un delincuente de la Barbie. Pues sí. O sea, los mismos policías que lo iban a contratar. Entonces, es una cosa que no se entiende si no estás metido, si no te tocó a ti también, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo se acabó. ¿Cuántos convencimos de llevarse el día de hoy Mirando a los ojos de la muerte de José Reveles? ¿A cuántos los convenció? Nada más para decirles, el Fondo de Cultura Económica está sacando los títulos más increíbles que se puedan imaginar. Acérquense, gracias al fondo por esta oportunidad. Baratísimo. Está, hijo, no, vayan a investigar, vayan a preguntar. Un aplauso para el optimista más informado de todos los optimistas. José Reveles, gracias. Muchas gracias, Luisa. No se queden sin leerlo. Es una maravilla. Gracias. Gracias.